Alrededor del mundo existen diversas leyendas, mitos e historias acerca de seres sobrenaturales con capacidades fuera de lo normal. Inclusive, algunas de estas criaturas podrían considerarse como mágicas. Por eso hoy hablaremos sobre la mitología escocesa y de una criatura que de manera peculiar acecha a sus víctimas, atrae a los desprevenidos con su singular belleza, cautiva a sus presas con su hermoso pelaje y a quienes se atreven a montarlo, lo sumerge en lo profundo del agua hasta dejarlo sin aire. Yo soy el documentalista. Y esto es el Kelpie, la bestia del lago. El Kelpie es normalmente descrito como un enorme caballo, hermoso y poderoso, algunas veces negro y otras veces color blanco, semejante a un pegaso, pero sin alas. El Kelpie es una de las bestias mitológicas más famosas de toda Escocia, principalmente de las tierras altas, en donde los lugareños tienen especial respeto por esta leyenda. Los padres advierten a sus hijos y sus hijos escuchan con atención las historias aterradoras sobre dicho ser, para luego tener cuidado cada vez que se acerquen a un río, lago e inclusive al mar. De acuerdo a la leyenda, este ser es un caballo de agua. Se esconde en las orillas de los lagos y ríos esperando a los desprevenidos viajeros y pescadores, y cuando alguien pasa cerca de él, este logra hipnotizarlos con su belleza, pues las personas ven a menudo un hermoso y dócil caballo. Enseguida lo montan y justo en ese momento el Kelpie se sumerge en las aguas y arrastra a sus víctimas junto con él, para jamás volver a la superficie. En la mitología escocesa, el Kelpie es descrito como un caballo fuerte, bello y poderoso, normalmente de color negro, pero en algunas historias se le describe también de diversos colores. Cuando la gente lo encontraba, parecía un caballo perdido. Por eso las personas constantemente intentaban atraparlo. Con el tiempo y las historias, eventualmente se le podía identificar por su melena, que constantemente goteaba, sin importar si estuviese en algún lugar seco y sin agua. Se dice que su piel es muy suave, pero al mismo tiempo tan fría como la muerte. Según otras historias, el Kelpie también tiene la capacidad de transformarse en bellas mujeres con atributos voluptuosos para atraer a los hombres. Poco a poco, estas mujeres se sumergían bajo el agua, hasta que finalmente solo la mitad de su rostro quedaba sobre la superficie. Pero eso no lo es todo. Las historias son variadas y difieren en algunos aspectos dependiendo de la región en donde nos encontremos. Por ejemplo, en otras versiones de este mito se le describe como un caballo verde como el vidrio, con una melena negra y una cola curvada sobre su espalda. En otros lugares se dice que, incluso cuando toma su forma humana, el pelo y la piel siempre están goteando. Se mantienen húmedos y hasta poseen ciertas hierbas acuáticas en el pelo. Cuidado, este malvado caballo de agua parece estar especialmente interesado en los niños.
son a quienes más a menudo atrae para ahogarlos y devorarlos. Una vez que estos montan en su espalda o tocan su piel, quedan atrapados, ya que ésta, al parecer, tiene el poder de hipnotizarlos, adherirlos. En ese momento, el caballo corre con los niños llevándolos hacia el fondo del agua y devorándolos. Aunque, por motivos desconocidos, cuando el kelpie devora a una persona, deja intactos el corazón y el hígado. Es un cuento escocés, de esos que la gente narra alrededor de una fogata desde hace siglos. Se cuenta la historia de 10 hermanos que, jugando en la orilla de un lago, vieron aparecer al kelpie. Como de costumbre, los sedujo e hipnotizó a 9 de ellos. Pero el 10º consiguió escapar perseguido por esta horrible criatura. Otra versión más terrible de este cuento dice que el 10º hermano simplemente acarició la nariz del kelpie y su mano quedó pegada a él. En ese momento, el niño, dándose cuenta rápidamente de que se trataba de un kelpie, sacó un cuchillo de sus ropas y se cortó los dedos con los que tocaba a la bestia. El niño finalmente se salva, pero no es capaz de ayudar a sus 9 hermanos, que poco a poco los llevaba al fondo del lago para jamás volverlos a ver. Hoy en día existen muchos lagos en Escocia llamados Beastilochanna, o lo que es lo mismo, Lake of the Beast, o Lago de la Bestia. Yo soy el documentalista, y esto fue el kelpie, la bestia del lago. Saludos especiales para Loli Sánchez, Edwin Hidalgo, Víctor Leiva, Sandra Sánchez, Rebeca Márquez, Jesús Herrera, Seitak, Chalillo Hurtado, José Ramírez, Luz de Ángel, Alexis Pitre, F. Spartan, Jerónimo García, Brian Paz, Damián Enderica, Jorge Chávez Medina, Bruce López, Alex Molina, Ciro Terrón, Pedro Rosas, Verdugo, Muerte Satánica Ramírez, Lucio Vázquez, Milton Huerta, Sadistic 1, Gustavo Figueroa, Rencito King, Denis H, Fernando Andrade y Alex Quintana. Gracias y hasta la próxima.